El Big Bang no generó un bang. No hubo explosión, ni sonido, ni luz, solo un punto silencioso e infinitesimal, cargado con la potencialidad de todo lo que sería, expandiéndose hacia el vacío que aún no era espacio. Esta es, quizás, la primera y más grande de las ideas erróneas que se tienen sobre el origen del universo. Se suele imaginar fuegos artificiales cósmicos, una detonación espectacular que lanzó materia a través del vacío. Pero si un observador hubiera estado presente en la creación misma, no habría percibido sonido alguno. En el vacío de la preexistencia, donde incluso el concepto de sonido carecía de significado, el universo comenzó no con un estruendo, sino con un silencio absoluto. A menudo se ha narrado una historia sobre el principio, una narrativa pulcra y estructurada que encaja cómodamente con la comprensión humana. Sin embargo, ¿y si todo lo que se cree saber sobre los orígenes cósmicos es simplemente un relato simplificado que la humanidad se ha contado a sí misma para dar sentido a lo incomprensible? ¿Y si la verdad es mucho más extraña de lo que se atreve a imaginar? Si le interesa este tipo de contenido, puede suscribirse para no perderse los próximos episodios. Al contemplar el cielo nocturno, se observan estrellas, galaxias, polvo cósmico, los restos de ese primer momento extendidos a través de un lienzo de oscuridad en constante expansión. Pero al mirar más profundamente, entre lo visible yace todo lo invisible, materia oscura, energía oscura, campos cuánticos, posiblemente, las huellas de un diseñador. No necesariamente una deidad en el sentido tradicional, sino un patrón, un código, una precisión matemática tan perfecta que desafía al azar. ¿O no? El universo se expresa en matemáticas. Ecuaciones tan precisas que alterar una sola constante, por la fracción más pequeña imaginable, colapsaría la realidad misma. Imagínese un universo donde la gravedad fuera apenas un infinitesimal 100 billonésimas de 1% más fuerte. Las estrellas arderían con excesiva rapidez. Los planetas jamás se formarían. La vida, tal como se la conoce, sería imposible. Esta es la primera contradicción cósmica que se debe enfrentar. La existencia humana se equilibra en el filo de una navaja de constantes físicas tan perfectamente calibradas que sugieren un diseño. No obstante, la ciencia indica que esta aparente perfección podría ser no más que puro azar, un universo afortunado entre un multiverso infinito de realidades fallidas. ¿Qué verdad resulta más inquietante? Una pregunta que podría surgir es, si el universo fue diseñado, ¿quién o qué es el diseñador? Y si existió un diseñador, ¿quién diseñó al diseñador? Se ingresa así en una regresión infinita que la mente humana no puede comprender. Quizás por ello la humanidad se aferra a sus narrativas cómodas. Las alternativas obligan a confrontar los límites de la comprensión, a reconocer que la comprensión humana es comparable a la de una hormiga intentando comprender la arquitectura de un rascacielos. El tiempo mismo difiere de la percepción común. Se le percibe como un río que fluye eternamente hacia adelante. Pero Einstein reveló que es más bien un océano, un vasto tejido cuatridimensional deformado por la masa y la energía. Cerca de un agujero negro, el tiempo se ralentiza hasta arrastrarse. A la velocidad de la luz, se detiene por completo. Y en el momento del Big Bang, el tiempo sencillamente no existía. Antes de esa primera expansión silenciosa, no hubo un antes. La pregunta ¿qué vino antes del Big Bang? Puede ser tan carente de sentido como preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? El lenguaje humano, que evolucionó para describir la caída de la fruta de los árboles y la caza en las llanuras, se descompone por completo al enfrentarse a la naturaleza de los orígenes cósmicos. Si fuera posible rebobinar el tiempo, llevando el universo de vuelta a ese único punto de densidad infinita, ¿qué se observaría? ¿Un momento de creación o algo completamente distinto? Algunos físicos sugieren ahora que se podría observar el universo pasando por este punto como un reloj de arena, expandiéndose desde otro universo colapsado antes del nuestro. Otros proponen que el Big Bang fue en realidad un gran rebote, un latido cósmico en un ritmo eterno de expansión y contracción. El universo podría nacer y renacer infinitamente, borrando cada vez toda evidencia de lo que vino antes, pero llevando consigo los mismos patrones fundamentales, evocando un ciclo cósmico repetitivo, extendiéndose a lo largo de billones de años en lugar de una mera jornada. Las leyes de la física, tal como se les entiende, se desmoronan por completo en el momento del Big Bang. Las matemáticas actuales fallan. Las teorías se desmoronan. Se llega al borde del conocimiento y se asoma a un abismo de incertidumbre. Es aquí donde un diseñador podría ocultarse,
en la singularidad matemática que aún no se puede penetrar? ¿O es simplemente la frontera actual del entendimiento humano, destinada a ser empujada hacia atrás a medida que avanza la ciencia? Ambas posibilidades deberían inducir humildad. Se podría sentir la tentación de invocar a un creador en este punto. Alguna inteligencia que encendió el fuego cósmico y estableció las constantes universales en sus valores que permiten la vida. Muchos lo hacen, pero esto plantea más preguntas de las que responde. Si un diseñador afinó el universo para la vida, ¿por qué la vida es tan increíblemente rara en el cosmos observable? La vasta mayoría del universo es espacio vacío, hostil a la vida. Incluso en la Tierra, el 99% de todas las especies que alguna vez vivieron se han extinguido. ¿Es esto evidencia de diseño inteligente o de su ausencia? Quizás la perspectiva humana es demasiado limitada. Se juzga el universo basándose en su hospitalidad hacia la forma de vida humana, organismos basados en carbono que evolucionaron en un planeta rocoso orbitando una estrella estable. Pero, ¿y si la vida pudiera adoptar formas que no se pueden imaginar? ¿Y si la conciencia pudiera surgir en el plasma de las estrellas o en los gases superenfriados de las nubes interestelares? ¿Y si el universo entero poseyera una forma de conciencia que no se puede comprender? La línea entre la especulación salvaje y la física de vanguardia se vuelve cada vez más difusa. Consideremos otro misterio cósmico, la energía oscura. Esta fuerza invisible impulsa la expansión acelerada del universo, alejando las galaxias entre sí a velocidades cada vez mayores. Constituye aproximadamente el 68% de todo lo que existe. Sin embargo, no se tiene conocimiento de lo que es en realidad. Su fuerza parece perfectamente calibrada para permitir que las galaxias se formen antes de que la expansión lo desgarre todo. Otra coincidencia que hace posible la existencia humana o una pista sobre la naturaleza de la realidad que aún se lucha por descifrar. Junto a la energía oscura acecha la materia oscura, otro 27% del universo que no se puede ver ni detectar directamente, pero cuyos efectos gravitacionales dan forma al cosmos. Sin este andamiaje invisible, las galaxias se dispersarían, las estrellas nunca se formarían y la existencia no sería posible. La materia visible que compone todo lo que se puede observar, desde cuásares distantes hasta el propio cuerpo, constituye apenas el 5% de la realidad. La materia visible constituye la excepción, no la regla. La comprensión humana del universo se basa en una pequeña fracción de lo que realmente existe. El hecho mismo de que algo de esto pueda ser comprendido es quizás el mayor misterio de todos. ¿Por qué el cerebro humano, que evolucionó para encontrar bayas y evitar depredadores en la sabana africana, sería capaz de comprender la mecánica cuántica o la relatividad general? El matemático Eugene Wigner llamó a esto la eficacia irrazonable de las matemáticas en las ciencias naturales. Los modelos matemáticos abstractos, productos de mentes humanas, de alguna manera capturan el funcionamiento más profundo de la realidad física. ¿Es esto una evidencia de que las mentes humanas están de alguna manera en sintonía con el diseño cósmico o simplemente que las matemáticas son el lenguaje que la realidad habla por casualidad? Considérese el experimento de la doble rendija, la piedra angular de la física cuántica que revela la naturaleza extraña de la realidad en sus escalas más pequeñas. Al disparar partículas como electrones a través de dos rendijas, se crea un patrón de interferencia como si fueran ondas pasando por ambas rendijas simultáneamente. Pero si se observa por qué rendija pasa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece. Las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas. La realidad misma parece cambiar dependiendo de si está siendo observada. ¿Qué indica esto sobre la relación entre la conciencia y el mundo físico? ¿Es el observador de alguna manera fundamental para la realidad misma? Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que la conciencia causa el colapso de la función de onda, esencialmente trayendo la realidad definida a la existencia a través del acto de observación. Otras proponen que cada posibilidad cuántica genera su propio universo, creando un multiverso ramificado infinito donde cada resultado posible ocurre en algún lugar. Todavía otras sugieren que las partículas mantienen una acción fantasmal a distancia instantáneamente, influyéndose mutuamente a través de vastas extensiones de espacio en violación de la comprensión intuitiva de la causalidad. Todas estas interpretaciones son matemáticamente válidas, sin embargo, todas son profundamente extrañas. ¿Qué perspectiva resulta más inquietante? ¿Un universo diseñado con un propósito o uno en el que la realidad misma es fundamentalmente extraña más allá de la comprensión humana?
Si la teoría del multiverso es correcta, el universo es solo una de innumerables burbujas en una espuma cósmica infinita. Cada universo tendría diferentes constantes físicas, diferentes leyes, diferentes posibilidades. En este escenario, el universo perfectamente afinado no es evidencia de diseño, sino de sesgo de selección. La existencia se da en este universo precisamente porque sus parámetros permiten la existencia. Todos los universos inhabitables no son observados porque no hay nadie allí para observarlos. Esto es el principio antrópico y ofrece una alternativa científica al argumento del diseño. Pero sigue siendo indemostrable, al menos por ahora. No es posible observar otros universos. Tanto el diseñador como el multiverso existen más allá del alcance de la ciencia actual. Imagínese el universo como un océano silencioso, interminable, oscuro e incognoscible en su totalidad. La humanidad flota en la superficie en un pequeño bote, observando las profundidades con instrumentos primitivos. Lo descubierto hasta ahora insinúa maravillas y terrores más allá de la imaginación. Agujeros negros supermasivos que podrían tragarse un sistema solar entero. Estrellas de neutrones tan densas que una cucharadita pesaría miles de millones de toneladas. Estallidos de rayos gamma que podrían esterilizar media galaxia en un instante. El cosmos no parece haber sido diseñado para la vida humana. La existencia es comparable a motas infinitesimales aferradas a la superficie de un pequeño planeta rocoso que orbita una estrella promedio en una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas. Y esta, a su vez, es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias. Sin embargo, desde este humilde punto de vista, la humanidad se atreve a contemplar el todo. Existe una peculiar simetría entre lo muy grande y lo muy pequeño. La red cósmica, la estructura más grande del universo observable, que se extiende a lo largo de miles de millones de años luz, se asemeja a una red neuronal. Las galaxias se agrupan a lo largo de filamentos con vastos vacíos entre ellas, creando un patrón extrañamente similar a las neuronas en un cerebro. En el otro extremo, la espuma cuántica del espacio-tiempo en la escala más pequeña posible refleja esta estructura. ¿Son estas similitudes una mera coincidencia o insinúan una naturaleza fractal de la realidad, patrones que se repiten en todas las escalas, desde lo cuántico hasta lo cósmico? La evolución del universo sigue una trayectoria hacia una complejidad creciente. De la energía indiferenciada del Big Bang surgieron partículas subatómicas, luego átomos, moléculas, estrellas, planetas y, finalmente, vida y conciencia. Cada etapa se construye sobre la anterior en un proceso que parece casi dirigido. Sin embargo, esta complejidad creciente emerge naturalmente de las leyes físicas sin una guía aparente. Existe una teleología, un propósito o dirección incorporado en el tejido del cosmos. ¿O es la apariencia de propósito una mera ilusión nacida de las mentes humanas que buscan patrones? La información puede ser más fundamental que la materia o la energía, según algunos teóricos. Los físicos proponen que la realidad está hecha en última instancia de información, que el universo es más como una simulación o un cálculo que una cosa física. Desde este punto de vista, las partículas y las fuerzas son manifestaciones del procesamiento de información en el nivel más fundamental. Si esto es cierto, entonces el diseñador del universo podría ser más parecido a un programador que a una deidad creadora. Pero ¿quién escribió el código? ¿Y en qué hardware se ejecuta? Se vuelve a caer en esas mismas regresiones infinitas. Se podría preguntar si se está pensando demasiado, imponiendo los conceptos humanos de diseño y propósito a una realidad que trasciende categorías tan limitadas. Quizás el universo simplemente es, sin razón ni intención, y todo el cuestionamiento humano es meramente el eco de la conciencia que confronta sus propias limitaciones. Pero podría argumentarse que el cuestionamiento en sí mismo es significativo. El hecho de que el universo haya evolucionado entidades capaces de contemplar sus propios orígenes y la naturaleza de la realidad parece profundamente importante. Ya sea por diseño o por accidente cósmico, la conciencia es la forma en que el universo se autoconocería. Explórese otro enigma cósmico, la entropía. La segunda ley de la termodinámica indica que en cualquier sistema cerrado, el desorden siempre aumenta. Sin embargo, se observa la existencia de seres altamente ordenados y complejos en un universo que supuestamente tiende al caos. La vida parece desafiar la entropía localmente, creando focos de increíble organización y complejidad al aprovechar los flujos de energía.
Pero esta inversión temporal de la entropía requiere un sistema abierto y un gradiente de energía. La fusión nuclear del Sol proporciona el gradiente de energía para la vida en la Tierra. ¿Qué proporciona el gradiente de energía para el universo mismo? Y si la entropía siempre aumenta, ¿no significa eso que el universo debe haber comenzado en un estado de entropía increíblemente baja, un estado de orden perfecto? ¿Por qué sería ese el caso? Algunos físicos sugieren que la baja entropía al principio del universo es evidencia de un modelo cíclico. Quizás el Big Bang nació del colapso de un universo anterior, con los agujeros negros sirviendo como mecanismo para restablecer la entropía. Otros proponen que el universo observable es solo un pequeño parche de un cosmos mucho más grande y que la entropía está aumentando en general, incluso cuando disminuye en la región local. Todavía otros sugieren que la flecha del tiempo mismo, la percepción de que el tiempo fluye del pasado al futuro, es meramente una consecuencia del aumento de la entropía. En una región hipotética donde la entropía disminuyera, el tiempo podría parecer que corre hacia atrás. Considérese la paradoja del cerebro de Boltzmann. Dado suficiente tiempo y espacio, las fluctuaciones cuánticas aleatorias podrían, en principio, ensamblar un cerebro consciente con recuerdos, un cerebro de Boltzmann, llamado así por el físico que concibió la posibilidad. Tal cerebro existiría solo por un momento antes de disolverse de nuevo en el caos. Pero durante ese momento, tendría experiencias y recuerdos idénticos a los de un ser humano en este instante. Estadísticamente hablando, es mucho más probable que una fluctuación aleatoria produzca un solo cerebro con recuerdos falsos que un universo ordenado entero con una historia real. ¿Significa esto que es más probable que se sea un cerebro de Boltzmann momentáneo que alucina la realidad que una persona real en un universo real? Las matemáticas sugieren que sí, y es precisamente por eso que los físicos consideran esto una paradoja que requiere resolución. El problema del horizonte en cosmología presenta otro enigma. Diferentes regiones del universo observable, separadas por vastas distancias, tienen de alguna manera la misma temperatura y densidad a pesar de no haber estado nunca en contacto entre sí. Es como si se colocaran cubitos de hielo en los extremos opuestos de una habitación grande y se regresara más tarde para encontrarlos derretidos a la misma temperatura precisa, a pesar de la imposibilidad de transferencia de calor entre ellos. Este problema del horizonte sugiere una coincidencia extraordinaria o algo fundamental que falta sobre los orígenes cósmicos. La teoría de cuerdas propone que los bloques de construcción fundamentales de la realidad no son partículas puntuales, sino diminutas cuerdas vibrantes de energía. Diferentes patrones de vibración producen diferentes partículas, como diferentes notas tocadas en el mismo instrumento creando diferentes sonidos. Este elegante marco matemático unifica potencialmente todas las fuerzas y partículas de la naturaleza. Pero la teoría de cuerdas requiere dimensiones extra más allá de las 3 dimensiones espaciales que se observan. ¿Dónde están estas dimensiones extra? Se teoriza que están compactificadas, enrolladas tan apretadamente en cada punto del espacio que no se pueden detectar directamente. La forma de estas dimensiones ocultas determinaría la física del universo. Diferentes formas, diferentes universos. ¿Es aquí donde ocurre el diseño? ¿En la topología de dimensiones que no se pueden ver? El universo parece ser tanto determinista como probabilístico. A escala macro, la física es perfectamente predecible. Con suficiente información, se puede calcular la trayectoria exacta de un planeta o una nave espacial con asombrosa precisión. Pero a escala cuántica, los eventos parecen fundamentalmente aleatorios. Solo es posible calcular probabilidades, nunca certezas. Este indeterminismo cuántico podría permitir una especie de libertad en el universo que el puro determinismo excluiría. Algunos filósofos y teólogos han sugerido que esta aleatoriedad cuántica podría ser donde la voluntad libre, o incluso la acción divina, podría operar sin violar las leyes físicas. ¿Es la aparente aleatoriedad en el corazón de la realidad un espacio para la elección? Ya sea humana, divina o algo completamente distinto. El infinito plantea quizás el mayor desafío a la comprensión humana. La cosmología moderna sugiere que el universo podría ser infinito en extensión, extendiéndose sin fin en todas direcciones más allá de la burbuja observable. Un universo infinito contendría infinitas posibilidades repetidas infinitamente. Habría infinitas copias de la Tierra, de la propia existencia, de cada posible variación de la realidad, todas existiendo simultáneamente a través del espacio infinito. Esto no es ciencia ficción,
sino una consecuencia matemática del espacio infinito y las configuraciones finitas posibles de la materia. Esta repetición infinita hace que la existencia sea más o menos significativa. ¿Es única o solo una instancia de un patrón que se repite sin cesar a través de la inmensidad cósmica? Incluso si el universo es finito en el espacio, puede ser infinito en el tiempo, ya sea extendiéndose infinitamente hacia el futuro o ciclando a través de un renacimiento infinito. Y si la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica es correcta, la realidad se ramifica infinitamente con cada evento cuántico, creando un multiverso infinito de posibilidades. Infinito sobre infinito sobre infinito. Las mentes finitas humanas luchan por comprender tales conceptos. ¿Es el infinito en sí mismo una clave para la naturaleza de la realidad o meramente una abstracción matemática que se descompone en los límites de la física? Se podría preguntar cómo todo esto se relaciona con la propia existencia, con la vida diaria, las esperanzas y los miedos. La breve existencia del ser humano en este pálido punto azul. Considérese esto. Cada átomo del cuerpo humano fue forjado en el corazón de estrellas moribundas. El hierro en la sangre provino de estrellas en explosión. El calcio en los huesos se formó en las agonías de soles gigantes. La composición de la materia humana, literalmente, proviene del polvo estelar, el universo experimentándose a sí mismo a través del breve y milagroso fenómeno conocido como conciencia. ¿Es esta profunda conexión entre los cuerpos humanos y el cosmos una mera coincidencia o evidencia de algún diseño mayor? Volvamos a ese primer momento en que todo el espacio y el tiempo surgieron de la nada. Excepto que no era nada. No realmente. La física cuántica indica que incluso el espacio vacío está lleno de actividad, partículas virtuales que aparecen y desaparecen, fluctuaciones de energía en los campos cuánticos, una realidad hirviente y espumosa bajo la superficie aparentemente lisa del vacío. La nada, tal como se la entiende intuitivamente, no existe en ningún lugar del universo. Ni ahora, ni al principio. Los misterios fundamentales del universo siguen sin resolverse. Se desconoce por qué hay algo en lugar de nada. Se desconoce por qué las constantes físicas tienen los valores exactos que tienen. Se desconoce si el universo es único o uno de muchos. Se desconoce si tuvo un principio o si es eterno. Se desconoce si la conciencia es fundamental o emergente. Se desconoce si la realidad tiene un propósito o simplemente existe. Estas lagunas en la comprensión humana podrían algún día ser llenadas por la ciencia, o podrían representar límites fundamentales al conocimiento humano, horizontes más allá de los cuales no se puede ver. ¿Y si la pregunta misma, ¿quién diseñó el universo?, está mal formulada? ¿Y si contiene suposiciones que no se aplican a la realidad cósmica? Naturalmente, se piensa en términos de causas y efectos, principios y finales, intenciones y propósitos, porque estos conceptos ayudan a navegar por el mundo a escala humana. Pero el universo opera sobre principios que trascienden la intuición humana. El entrelazamiento cuántico, donde las partículas se influyen instantáneamente entre sí sin importar la distancia, desafía las nociones humanas de causalidad. La unificación del espacio y el tiempo en un solo tejido desafía la concepción de antes y después. La posible existencia de curvas temporales cerradas, caminos a través del espacio-tiempo que regresan a su punto de partida, haría que el concepto mismo de primera causa careciera de sentido. Quizás el universo no fue diseñado, sino que emergió, una cristalización espontánea del orden a partir del potencial cuántico, como los patrones de escarcha que se forman en una ventana de invierno. Quizás se generó a sí mismo a través de una especie de paradoja de *bootstrap* cósmico, creando las condiciones para su propia existencia en un bucle causal que trasciende el tiempo lineal. Quizás evolucionó a través de un proceso análogo a la selección natural, con universos que generaban universos, cada uno ligeramente diferente de su progenitor, desarrollando gradualmente propiedades propicias para la complejidad y la vida. O quizás hay un diseñador, no necesariamente una deidad en el sentido tradicional, sino una inteligencia o principio que opera a un nivel que aún no se puede comprender. La ecuación de Drake intenta estimar el número de civilizaciones inteligentes en la galaxia multiplicando una serie de factores: estrellas con planetas, planetas en zonas habitables, planetas que desarrollan vida, vida que evoluciona inteligencia, vida inteligente que desarrolla tecnología, y así sucesivamente. Las primeras estimaciones optimistas sugerían miles o millones de civilizaciones, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna. Este gran silencio,
La aparente ausencia de inteligencia extraterrestre detectable a pesar del vasto número de mundos potencialmente habitables, se conoce como la paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Sugiere el silencio que la civilización tecnológica se destruye inevitablemente? ¿Que la comunicación o el viaje interestelar son imposibles? ¿Que la humanidad está realmente sola? O quizás, lo más inquietante, ¿que hay alguna razón por la que las civilizaciones avanzadas se ocultan de la detección? Si la humanidad está sola, si la Tierra alberga la única vida inteligente en la galaxia o incluso en el universo observable, ¿qué implica eso sobre el diseño? ¿Un universo diseñado estaría repleto de vida e inteligencia? ¿O podría una especie inteligente singular ser el objetivo del ejercicio? Por el contrario, si el universo no está diseñado, se esperaría que la vida fuera común o rara. Ambos escenarios son compatibles con cualquiera de las posibilidades. La presencia o ausencia de inteligencia extraterrestre no resuelve la cuestión del diseño, simplemente la replantea. Considérese la posibilidad de que la inteligencia avanzada trascienda inevitablemente las limitaciones biológicas, entrando en una fase postbiológica de evolución a través de la tecnología. Tales civilizaciones podrían ya no comunicarse o viajar de maneras que se reconocerían. Podrían migrar a sustratos artificiales, miniaturizarse a escalas microscópicas, cargarse en sistemas cuánticos o transicionar a una existencia basada en energía. Podrían habitar el interior de estrellas o los horizontes de sucesos de agujeros negros. Podrían operar en escalas de tiempo tan vastamente aceleradas o desaceleradas que las pocas décadas humanas de radioastronomía serían insuficientes para detectarlas. La oscuridad y el silencio del cosmos podrían ocultar inteligencia más allá de la comprensión humana. ¿Y si el universo mismo es una forma de inteligencia? El panpsiquismo, la visión de que la conciencia es fundamental y ubicua, ha experimentado un resurgimiento entre algunos físicos y filósofos de la mente. Desde este punto de vista, la conciencia no es producida por los cerebros, sino que es una propiedad intrínseca de la materia misma, presente de alguna forma en todos los niveles de la realidad. La teoría de la información integrada sugiere que la conciencia surge del procesamiento de información complejo que ocurre no solo en los cerebros, sino potencialmente en muchos sistemas naturales, desde colonias de insectos sociales hasta ecosistemas planetarios y redes galácticas. ¿Podría el universo en su conjunto constituir un vasto sistema de procesamiento de información con alguna forma de conciencia integrada? ¿Podría la existencia ser comparable a neuronas en una mente cósmica? Estas especulaciones pueden parecer descabelladas, pero resaltan el misterio fundamental en el corazón de la existencia. La conciencia, el único fenómeno que cada ser consciente conoce de primera mano, sigue sin explicación por la física actual. ¿Cómo surge la experiencia subjetiva de la materia objetiva? ¿Cómo el disparo de neuronas crea el sabor del chocolate o el sentimiento de amor? Este problema difícil de la conciencia podría ser la clave para comprender la realidad misma. Si la conciencia es fundamental en lugar de emergente, el universo se parece menos a una máquina sin mente y más a una manifestación de la mente. El tiempo puede no ser lo que comúnmente se piensa. Algunos físicos proponen que la percepción humana del tiempo que fluye es una ilusión, que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en un universo bloque cuatridimensional. Desde este punto de vista, el universo no evoluciona con el tiempo. Más bien, el tiempo es solo otra dimensión como el espacio. Y todos los eventos, pasados, presentes y futuros, son igualmente reales y fijos. El nacimiento, la muerte y el instante de la lectura de estas palabras existen permanentemente en diferentes ubicaciones en el espacio-tiempo. Nada sucede realmente, todo simplemente es. Esta imagen determinista podría parecer apoyar la hipótesis del diseño, una escultura cósmica completa en todos sus detalles en lugar de un proceso en desarrollo. Pero también plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío y el significado. Otros físicos proponen casi lo contrario, que el futuro está abierto y es parcialmente creado por las elecciones de los seres conscientes. El principio antrópico participativo, sugerido por el físico John Wheeler, propone que los observadores son necesarios para que el universo exista, que la conciencia y la realidad están fundamentalmente vinculadas en una especie de bucle de retroalimentación cósmica. En sus palabras, el universo da a luz a la conciencia, pero la conciencia da significado al universo. Esta perspectiva sugiere un punto intermedio entre el diseño puro y el azar puro, un universo que evoluciona en parte por necesidad, en parte por aleatoriedad y en parte por las elecciones de los seres conscientes que produce.
El efecto Mandela, donde grandes grupos de personas comparten recuerdos falsos de eventos que nunca ocurrieron, plantea preguntas inquietantes sobre la estabilidad de la realidad misma. ¿Son estos meros errores de memoria comunes o evidencia de algo más extraño? Algunos proponen que la conciencia podría ocasionalmente saltar entre universos paralelos similares en el multiverso, trayendo recuerdos de una realidad a otra. Otros sugieren que la realidad misma podría ser más fluida y dependiente del observador de lo que se asume. Si bien la ciencia *mainstream* favorece la explicación más simple de la memoria humana falible, estas anomalías recuerdan cuánto de la realidad humana es construida por las mentes en lugar de ser percibida directamente. ¿Y si el universo es una simulación? Es decir, un vasto proceso computacional ejecutándose en algún sustrato inimaginable. La hipótesis de la simulación propone que las civilizaciones avanzadas probablemente crearían un número enorme de simulaciones detalladas de su pasado evolutivo. Estadísticamente hablando, los universos simulados superarían en número a los reales en miles de millones o billones a uno, haciendo que sea más probable que la existencia se dé en una simulación que en la realidad base. Esta versión moderna de una antigua pregunta filosófica, si la realidad es lo que parece ser, ha encontrado apoyo entre algunos físicos y filósofos. Si se vive en una simulación, entonces el diseñador sería bastante literal, un programador o una civilización que estableció las condiciones iniciales y las leyes de la realidad humana. Pero la hipótesis de la simulación en realidad no resuelve la pregunta del diseño, simplemente la empuja a un nivel más atrás. ¿Quién diseñó a los seres que ejecutan la simulación y qué universo habitan? ¿Son simulaciones hasta el infinito o la cadena termina finalmente en alguna realidad fundamental? ¿Y esa realidad requeriría un diseñador? Se vuelve a caer en esas mismas regresiones infinitas. Quizás el misterio más profundo es por qué existe algo en absoluto. La pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ha atormentado a los filósofos durante milenios. La física moderna sugiere que la nada puede ser fundamentalmente inestable, que las fluctuaciones cuánticas en el vacío inevitablemente dan lugar a algo. Pero esto solo empuja la pregunta hacia atrás. ¿Por qué existe el vacío cuántico? ¿Por qué hay leyes físicas en absoluto? ¿Por qué la realidad está estructurada de una manera que permite que emerjan la complejidad y la conciencia? Ninguna teoría científica puede responder a estas preguntas porque cualquier explicación debe asumir la existencia de algo, leyes, campos, potenciales, de lo que todo lo demás emerge. Este misterio último, la existencia de la existencia misma, podría ser donde la pregunta del diseño encuentra su forma final. No quién diseñó el universo, sino por qué hay un universo para diseñar. Si hay un propósito o intención detrás de la realidad, puede estar tan lejos de la comprensión humana que las propias preguntas humanas se vuelven sin sentido, como hormigas tratando de entender la física nuclear. O quizás la existencia misma es el único estado posible, y la nada es una imposibilidad lógica que solo parece plausible para las mentes humanas limitadas. Al encontrarse al borde del conocimiento humano, mirando hacia el abismo del misterio cósmico, se enfrenta la humillante verdad: se sabe lo suficiente como para saber cuánto no se sabe. Cada pregunta respondida genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento revela nuevos horizontes de ignorancia. El universo no solo es más extraño de lo que se imagina, es más extraño de lo que se puede imaginar. Ya sea diseñado por la inteligencia, surgido por necesidad, generado por el azar o existiendo en algún modo que trasciende todas estas categorías, la realidad sigue siendo el enigma definitivo. El rompecabezas del que se es parte, en lugar de estar separado, y aún así se sigue preguntando. Se sigue buscando. Se sigue maravillando. Quizás esa maravilla, ese cuestionamiento implacable, sea el punto. Quizás la conciencia evolucionó precisamente para contemplar el cosmos que la dio a luz. Para empezar a responder este enigma cósmico, es fundamental comprender lo que se observa. El universo, tal como se le conoce, abarca aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro, aunque solo se puede observar unos 46.000 millones de años luz en cualquier dirección. Este constituye el horizonte cósmico, el límite de lo que la luz ha tenido tiempo de alcanzar desde el nacimiento del universo hace 13.8 mil millones de años. Más allá de ese límite se encuentra más universo, más galaxias, más estrellas, más planetas, quizás infinitamente más. La humanidad se encuentra en el centro de una vasta burbuja de observabilidad, con el borde de esta burbuja expandiéndose a la velocidad de la luz en todas direcciones. Pero este no es el borde del universo,
sino simplemente el borde de lo que se puede observar desde el punto de vista humano particular. Esta distinción entre el universo observable y el universo mismo es crucial. A menudo se habla del universo como si fuera una entidad definida y limitada, algo con un centro y un borde. Pero la cosmología moderna indica que no hay centro. Cada punto en el cosmos observa los mismos fenómenos básicos: galaxias alejándose en todas direcciones, radiación de fondo cósmico llegando uniformemente desde todos los puntos, las mismas leyes fundamentales operando en todas partes donde se mira. Si fuera transportado a una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia, se observaría exactamente el mismo patrón, un conjunto diferente de galaxias, pero la misma historia cósmica desarrollándose a su alrededor. El universo no se está expandiendo hacia nada, es la expansión misma, el espacio estirándose por todas partes a la vez. Este concepto aparentemente simple de expansión cósmica destrozó las intuiciones humanas más básicas sobre la realidad. Edwin Hubble, al observar galaxias distantes en 1929, notó algo extraordinario: cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse de la Tierra. Esta relación, ahora conocida como la ley de Hubble, reveló que el universo no era estático, sino que se estaba expandiendo. Cada cúmulo de galaxias se alejaba de los demás como puntos en un globo que se infla. Si se rebobina este proceso, toda la existencia se contrae hasta un punto de densidad infinita, el Big Bang. Pero el descubrimiento de Hubble planteó una pregunta mucho más inquietante: si todo se aleja de todo lo demás, ¿hacia dónde se está moviendo todo? La respuesta contradice cada intuición espacial que se posee. Las galaxias no se mueven a través de un espacio preexistente, el espacio mismo se está estirando. No hay un afuera hacia donde el universo pueda expandirse, porque fuera del universo es un concepto sin significado. El cosmos no existe dentro de una arena más grande, es la arena. Todo el espacio, todo el tiempo, toda la realidad. Esto no es meramente una distinción semántica, sino una reconcepción fundamental de lo que es la realidad. El universo no es una cosa en el espacio, es el espacio mismo junto con todo lo que existe dentro de él. El universo primitivo no solo estaba caliente, era un horno donde el tiempo mismo aún estaba aprendiendo a moverse. En la primera fracción infinitesimal de segundo después del Big Bang, las temperaturas alcanzaron niveles tan extremos que las ecuaciones científicas flaquean y la comprensión humana se disuelve. Se habla de la época de Planck, los primeros 10 acento circunflejo 43 segundos de existencia, como un reino donde incluso el tiempo y el espacio, tal como se les entiende, podrían no haberse formado completamente. Imagínese una realidad tan fluida que la distinción entre cuándo y dónde aún no se había cristalizado. Esto no era meramente calor como se experimenta, era energía pura e indiferenciada, el potencial para todo lo que alguna vez existiría comprimido en un volumen más pequeño que una partícula subatómica. A medida que esta bola de fuego primordial se expandía y enfriaba, las fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, se separaron de su estado unificado. Se cree que estas fuerzas fueron una vez una única superfuerza, diferenciándose solo a medida que el universo se enfriaba, como el agua que se congela en hielo. Este proceso de ruptura de simetría dio forma a las leyes físicas que gobernarían todo lo que vendría. Puede concebirse como la realidad misma decidiendo qué tipo de universo se convertiría, estableciendo el conjunto de reglas específico que permitiría la existencia de estrellas, planetas y, eventualmente, observadores conscientes. Pero aquí es donde la certeza comienza a desmoronarse. Se desconoce por qué surgieron estas leyes físicas particulares en lugar de otras. Las matemáticas de la teoría de cuerdas sugieren que podría haber hasta 10 elevado a 500 configuraciones posibles diferentes de leyes físicas, un paisaje inimaginablemente vasto de universos potenciales. El universo, con su conjunto particular de partículas y fuerzas, representa solo una solución entre este conjunto casi infinito. ¿Surgieron estas leyes al azar? ¿Fueron seleccionadas con algún propósito? ¿O se realizan todas las configuraciones posibles en algún lugar de un vasto multiverso, siendo la realidad observada solo aquella compatible con la existencia humana? La radiación cósmica de fondo de microondas, el tenue resplandor remanente del propio Big Bang, ofrece una ventana más clara a estos momentos primordiales. Esta luz antigua ha estado viajando a través del cosmos durante 13.8 mil millones de años, estirada por la expansión del espacio hasta que su radiación, antes abrasadora, ahora se registra como una débil señal de microondas a solo 2,7 grados por encima del cero absoluto.
Cuando se mapea esta radiación a través del cielo, se encuentra algo notable. Es casi perfectamente uniforme, con solo pequeñas variaciones de temperatura de aproximadamente una parte en 100.000. Estas diminutas fluctuaciones, regiones ligeramente más densas y ligeramente menos densas, se convirtieron en las semillas de toda la estructura cósmica, los comienzos embrionarios de los supercúmulos de galaxias que se observan hoy. Pero la uniformidad en sí misma presenta un enigma. Regiones en lados opuestos del universo observable tienen temperaturas casi idénticas a pesar de no haber estado nunca en contacto causal, nunca habiendo tenido la oportunidad de intercambiar información o alcanzar el equilibrio. Es como si se colocaran cubitos de hielo en los extremos opuestos de una habitación grande y se regresara más tarde para encontrarlos derretidos a la misma temperatura precisa, a pesar de la imposibilidad de transferencia de calor entre ellos. Este problema del horizonte sugiere una coincidencia extraordinaria o algo fundamental que falta sobre los orígenes cósmicos. La inflación cósmica, una teoría que propone que el universo experimentó un periodo de expansión exponencial en la primera fracción de segundo después del Big Bang, ofrece una solución. Esta época inflacionaria habría tomado regiones que inicialmente estaban en contacto y las habría estirado mucho más allá del horizonte cósmico actual. Pero la inflación plantea sus propias preguntas. ¿Qué campo o fuerza impulsó esta expansión explosiva? ¿Qué la hizo comenzar? Y, más misteriosamente, ¿qué la hizo detenerse? Se ha empujado el misterio un paso más atrás, pero no se lo ha resuelto. La formación de las primeras estrellas marcó otro momento crucial en la historia cósmica. Antes de las estrellas, el universo era una extensión oscura de gas de hidrógeno y helio con ligeras variaciones de densidad. A medida que la gravedad atraía lentamente este gas hacia concentraciones más densas, las primeras estrellas se encendieron, gigantes masivos y de vida corta que ardían calientes y brillantes en la oscuridad cósmica. Estas estrellas primordiales no eran solo fuentes de luz, eran alquimistas cósmicos. En sus núcleos, la fusión nuclear forjó elementos más pesados, carbono, oxígeno, nitrógeno y, finalmente, hierro, creando los bloques de construcción químicos necesarios para los planetas y la vida. Cuando estas estrellas murieron en espectaculares explosiones de supernova, dispersaron estos elementos vitales por el espacio, sembrando el cosmos con las materias primas para todo lo que seguiría. Esta alquimia estelar continúa hoy. Cada átomo de carbono en el cuerpo humano fue forjado en una estrella que murió hace miles de millones de años. El oro de un anillo de bodas probablemente se creó en la colisión de estrellas de neutrones, los restos ultradensos de cadáveres estelares que giran juntos en un abrazo cataclísmico final. Los seres humanos, en el sentido más literal, están hechos de materia estelar, la forma en que el universo crea entidades conscientes a partir de los escombros de la catástrofe cósmica. ¿Es esto meramente una hermosa coincidencia? ¿O insinúa algún patrón más profundo, alguna tendencia del cosmos a evolucionar hacia una mayor complejidad y conciencia? Si el universo no tiene borde, entonces, ¿dónde empieza? Esta pregunta contiene una idea errónea fundamental, que el universo debe estar limitado en el espacio. Pero la cosmología moderna ofrece tres posibilidades para la forma del universo, y solo una implica un borde. Un universo con curvatura positiva sería finito pero ilimitado, como la superficie de una esfera donde se podría viajar para siempre sin llegar a un borde. Un universo plano se extendería infinitamente en todas direcciones. Y un universo con curvatura negativa, con forma de silla de montar cósmica, también sería infinito. Las mediciones actuales sugieren que el universo es notablemente plano, lo que implica que de hecho podría ser infinito. No solo muy, muy grande, sino realmente sin fin en ninguna dirección. Un universo infinito presenta una inevitabilidad matemática que asombra la imaginación. Dado suficiente espacio, toda configuración posible de materia debe repetirse. En un cosmos infinito, habría infinitas tierras, infinitas copias del observador, de cada posible variación de la realidad, todas existiendo simultáneamente a través del espacio infinito. Algunas idénticas hasta el nivel subatómico, otras difiriendo en un solo átomo o pensamiento. Y más allá de estas copias casi idénticas, habría cada variación posible, mundos donde la historia tomó rumbos radicalmente diferentes, donde las propias leyes físicas podrían variar ligeramente. Esto no es ciencia ficción, sino una consecuencia lógica del espacio infinito y las disposiciones finitas posibles de la materia. Esta repetición infinita hace que la existencia sea más o menos significativa. ¿Es única o solo una instancia de un patrón que se repite sin cesar a través de la inmensidad cósmica?
La luz de las galaxias más distantes que se puede observar inició su viaje hacia la Tierra apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Cuando se mira el espacio profundo con los telescopios más potentes, se está mirando hacia atrás en el tiempo, presenciando el universo tal como era en su infancia. Estas galaxias antiguas parecen extrañamente maduras, ya masivas y organizadas cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual. Los modelos actuales luchan por explicar cómo tal estructura pudo formarse tan rápidamente. Después del amanecer cósmico, cada nuevo telescopio revela galaxias formándose antes de lo que se creía posible, empujando la línea de tiempo de la evolución cósmica cada vez más cerca de ese primer momento de creación. A las escalas más grandes, las galaxias no se distribuyen al azar, sino que forman una vasta red cósmica, filamentos de cúmulos de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz con enormes vacíos entre ellos. Este patrón surgió de esas diminutas fluctuaciones de temperatura en el universo primitivo, amplificadas por la gravedad durante miles de millones de años. Pero la propia red guarda un extraño parecido con las redes neuronales, con los sistemas fluviales, con los patrones ramificados de los rayos o las raíces de los árboles. Esta similitud entre estructuras a escalas muy diferentes, desde neuronas hasta galaxias, insinúa principios matemáticos subyacentes que dan forma tanto al cosmos como a los sistemas biológicos. ¿Son estas semejanzas meramente coincidentes o revelan algo fundamental sobre la forma en que la complejidad se organiza en todas las escalas de la realidad? Llega un punto en cada investigación cósmica donde los conceptos familiares comienzan a disolverse, donde la cómoda comprensión humana de la realidad comienza a desentrañarse. Se ha alcanzado ese umbral. Ahora, para avanzar en la búsqueda de la comprensión del diseño del universo, o la falta del mismo, se debe confrontar los profundos misterios que se encuentran en las fronteras de la física moderna, no como ecuaciones abstractas o curiosidades distantes, sino como preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia misma. Comencemos con la singularidad, ese punto infinitesimal del que supuestamente emergió el universo. En términos matemáticos, una singularidad representa una ruptura en las ecuaciones, un punto donde las cantidades físicas se vuelven infinitas y la comprensión colapsa. Pero el infinito no es un número, es un concepto que significa algo incontable, ilimitado. Cuando la física produce infinitos, no está describiendo la realidad, sino señalando su propio fracaso. Imagínese la realidad como una bobina de película donde el tiempo no fluye, sino que cada momento ya existe. Ahora, imagínese que esta película no comienza con el primer fotograma, sino con la propia película derritiéndose, deformándose y disolviéndose en una falta de forma. Esto es la singularidad, no el primer momento del universo, sino el límite donde los momentos mismos dejan de tener significado. Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein predicen esta singularidad. Sin embargo, el propio Einstein nunca aceptó completamente esta implicación de su propia teoría. Él creía que una comprensión más completa eventualmente eliminaría la singularidad, revelando una narrativa cósmica más continua. La mecánica cuántica ofrece una posible resolución. Mientras que la relatividad general trata el espacio-tiempo como un tejido suave y continuo, la física cuántica revela que, en las escalas más pequeñas, la realidad se vuelve granular, probabilística y extraña. Las fluctuaciones cuánticas, diminutas variaciones en los campos de energía, podrían evitar la formación de una verdadera singularidad, reemplazándola con una espuma cuántica de espacio-tiempo a la escala de Planck, aproximadamente 10 acento circunflejo 35 metros. En esta imagen, el Big Bang no habría surgido de un punto matemático, sino de un estado cuántico de posibilidades superpuestas, un útero cósmico de realidades potenciales. Este comienzo cuántico plantea una pregunta aún más profunda. ¿El nacimiento del universo fue determinado o aleatorio? En la física cuántica, los eventos no son completamente predecibles, solo se pueden calcular probabilidades. Cuando se mide una partícula cuántica, se colapsa una onda de posibilidades en una única realidad. ¿Sucedió algo similar con el universo mismo? ¿Hubo una medición cósmica que colapsó universos potenciales en la realidad específica? Y si es así, ¿qué o quién realizó esta medición? La teoría de la inflación cósmica, propuesta por el físico Alan Guth en 1980, sugiere que el universo temprano experimentó un periodo de expansión exponencial en la primera fracción de segundo después del Big Bang. Esta época inflacionaria explicaría varias características observables del cosmos, incluyendo su notable planitud y uniformidad.
Pero la inflación misma requiere una afinación fina de parámetros establecidos con una precisión extraordinaria para producir el universo observable. Algunas versiones de la teoría de la inflación, notablemente la inflación eterna, proponen que el universo es solo una burbuja en un mar de espacio inflacionario en constante expansión, con nuevos universos brotando constantemente hacia sus propias realidades separadas. Imagínese el cosmos como una sola burbuja de jabón en una espuma infinita, separada pero conectada a innumerables otras en su origen. Cada burbuja representa un universo con leyes físicas, constantes y posibilidades potencialmente diferentes. Este concepto de multiverso ofrece una solución al problema de la afinación fina, la misteriosa precisión de las constantes físicas del universo. Si hay universos infinitos con propiedades variables, naturalmente la existencia se da en uno compatible con la existencia humana. No es que el universo fuera diseñado para la humanidad, más bien, la vida evoluciona en uno de los raros universos capaces de sustentar vida compleja. Pero la teoría del multiverso conlleva sus propios dilemas filosóficos. Si existe todo universo posible, ¿qué explica esta multiplicidad? ¿Por qué existe el multiverso mismo? Se ha ampliado la pregunta en lugar de responderla. ¿Y si el multiverso abarca todas las posibilidades, eso incluye universos creados por diseñadores inteligentes? El concepto rápidamente se adentra en un territorio metafísico que la ciencia por sí sola no puede resolver. El tiempo, esa dimensión fundamental que se da por sentada, se vuelve particularmente extraña cerca de los orígenes cósmicos. Stephen Hawking propuso que el tiempo mismo podría comportarse como el espacio cerca del Big Bang, eliminando el problema de la singularidad al eliminar el concepto de un principio. En esta propuesta sin límites, preguntar qué vino antes del Big Bang carece de sentido, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. El tiempo simplemente se curva sobre sí mismo, creando un universo cerrado y autocontenido sin borde ni límite en el tiempo. Imagínese el tiempo no como un río que fluye en una dirección, sino como la superficie de una esfera. Así como se puede viajar infinitamente alrededor de una esfera sin encontrar un borde, el universo podría ser limitado pero infinito en el tiempo. Esta reconcepción radical transforma la comprensión humana de la causalidad y la creación. Si el tiempo no tiene principio, entonces la búsqueda de una primera causa, un motor primario o un diseñador, se vuelve conceptualmente problemática. Todo existiría en un bucle causal cerrado sin un punto de partida claro para que ocurra el diseño. Sin embargo, la física cuántica sugiere otra posibilidad, que el tiempo podría ramificarse en lugar de fluir linealmente. La interpretación de los muchos mundos, desarrollada por el físico Hugh Everett III, propone que cada evento cuántico crea una ramificación de la realidad en múltiples universos, cada uno representando un resultado posible. En esta imagen, todas las historias y futuros posibles existen simultáneamente en un vasto árbol de realidades en constante ramificación. La decisión de leer estas palabras no sería un evento único, sino que generaría innumerables universos paralelos, algunos donde se sigue leyendo, otros donde se detiene, y aún otros donde el propio texto difiere de maneras sutiles o dramáticas. La realidad puede concebirse como una biblioteca infinita que contiene libros que describen cada posible variación de la historia y el futuro. En algunos volúmenes, se convierte en astronauta. En otros, nunca se nace. En otros, los dinosaurios nunca se extinguieron o los humanos nunca evolucionaron. Cada posibilidad existe concretamente en algún lugar de esta biblioteca cuántica. Si esto fuera cierto, transformaría por completo la pregunta del diseño. No habría un solo universo que diseñar, solo una infinidad de posibilidades, todas igualmente reales, con la conciencia simplemente navegando por ramas particulares de este árbol cósmico. Los agujeros negros representan otra frontera donde la comprensión humana de la realidad se desmorona. Estos leviatanes cósmicos, formados a partir de estrellas colapsadas o materia primordial concentrada, crean regiones donde la gravedad se vuelve tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En sus centros residen singularidades similares al Big Bang, puntos donde la materia es aplastada hasta una densidad infinita y el espacio-tiempo mismo se desgarra. Sin embargo, estas singularidades están ocultas detrás de horizontes de sucesos, velos cósmicos que impiden observarlas directamente. El físico Roger Penrose propuso la hipótesis de la censura cósmica, sugiriendo que la naturaleza siempre envuelve las singularidades detrás de horizontes de sucesos, impidiendo que el colapso de la física afecte al universo en general. Pero esta censura puede no ser absoluta.
Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros se evaporan lentamente a través de efectos cuánticos, irradiando partículas hasta que finalmente desaparecen por completo. Esta radiación de Hawking crea una paradoja. Si un agujero negro finalmente se desvanece, ¿qué sucede con la información sobre todo lo que cayó en él? La física cuántica insiste en que la información no puede ser destruida, sin embargo, los agujeros negros parecen borrarla por completo. Una resolución a esta paradoja implica la holografía, la noción radical de que toda la información sobre objetos tridimensionales que caen en un agujero negro se codifica en su horizonte de sucesos bidimensional. Este principio se extiende a la cosmología en el principio holográfico, que sugiere que todo el universo tridimensional podría estar codificado en una superficie bidimensional distante, como un holograma cósmico. La realidad, tal como se la experimenta, sería una proyección de este límite, una sombra proyectada por procesos más fundamentales que ocurren en otro lugar. Este universo holográfico se conecta con otro concepto radical, la hipótesis de la simulación. El filósofo Nick Bostrom argumentó que al menos una de tres proposiciones debe ser cierta. O las civilizaciones avanzadas suelen extinguirse antes de desarrollar la tecnología para crear universos simulados, o no tienen interés en crear tales simulaciones, o casi con certeza la existencia se da en una simulación. La lógica es sencilla: si los universos simulados se vuelven tecnológicamente posibles, probablemente superarían en número a los universos reales en miles de millones o billones a uno, haciendo que sea más probable que cualquier universo dado, incluido el nuestro, sea simulado en lugar de fundamental. La gravedad cuántica de bucles, otra candidata para conciliar la mecánica cuántica con la relatividad general, propone que el espacio-tiempo mismo tiene una estructura granular discreta a la escala de Planck. En lugar de ser infinitamente divisible, el espacio estaría compuesto por diminutas unidades indivisibles conectadas en una vasta red o grafo. El tiempo surgiría de las relaciones entre estos elementos fundamentales, no fluyendo continuamente, sino avanzando en tics discretos, las unidades de tiempo más pequeñas posibles, aproximadamente 10 acento circunflejo 44 segundos. Imagínese el universo no como un escenario en el que se desarrollan los eventos, sino como un proceso de creación y conexión continua. Cada cuanto de espacio-tiempo se vincularía con otros, formando un tapiz cósmico que evoluciona a través de la formación de nuevas conexiones. En esta imagen, el Big Bang no sería la creación de todo a partir de la nada, sino una transición de fase en esta red subyacente, quizás una condensación de un estado previamente difuso al familiar espacio-tiempo cuatridimensional. Estas fronteras científicas, singularidades, inflación, el multiverso, la gravedad cuántica, empujan contra los límites de la comprensión humana. Representan no solo lagunas en el conocimiento, sino potencialmente límites fundamentales al conocimiento humano, horizontes más allá de los cuales no se puede ver. A medida que se acerca a estos límites, las preguntas científicas comienzan a difuminarse con las filosóficas. La búsqueda de quién o qué diseñó el universo se vuelve inseparable de las preguntas sobre la naturaleza de la existencia, la conciencia y el significado. La brecha entre lo que se sabe y lo que se busca comprender no es meramente una condición temporal que espera futuros descubrimientos, puede ser una característica esencial de la situación cósmica, una incompletitud necesaria construida en la relación entre las mentes humanas y la totalidad de la existencia. Así como los teoremas de incompletitud de Gödel demostraron que cualquier sistema matemático lo suficientemente complejo como para describir la aritmética debe contener verdades que no pueden probarse dentro de ese sistema, quizás la comprensión humana de los orígenes cósmicos enfrenta limitaciones intrínsecas similares. Sin embargo, las fronteras de la física continúan avanzando, acercándose cada vez más a la naturaleza última de la realidad. Experimentos como los del Gran Colisionador de Hadrones recrean condiciones similares a las del universo primitivo, lo que permite probar teorías sobre partículas y fuerzas fundamentales. Los telescopios espaciales miran más profundamente en la historia cósmica, capturando la luz de galaxias formadas cuando el universo estaba en su infancia. Cada descubrimiento trae nuevas ideas, pero también nuevas preguntas, un horizonte interminable de misterio que retrocede a medida que el conocimiento se expande. Quizás esto es exactamente como debe ser. Quizás el universo no fue diseñado para ser comprendido por completo, sino para evocar una maravilla perpetua, una fuente inagotable de misterio que atrae a seres conscientes como los seres humanos a una exploración cada vez más profunda. O quizás el diseño es comprensible, pero solo desde un punto de vista que aún no se ha alcanzado, una perspectiva unificadora que reconcilia los aspectos aparentemente contradictorios de la realidad cósmica en un todo coherente. Ahora,
Es necesario adentrarse más en las paradojas y preguntas sin respuesta que se encuentran en el corazón de la comprensión humana cósmica. Estos no son meros enigmas que esperan solución, sino contradicciones potencialmente fundamentales en cómo se conceptualiza la realidad misma, lugares donde los modelos humanos se desmoronan y revelan su insuficiencia frente a lo que realmente existe. El problema de la medición en la mecánica cuántica se erige quizás como la paradoja más profunda de la física moderna. Cuando no son observados, los sistemas cuánticos existen en superposiciones, múltiples estados simultáneamente, como una partícula que está en múltiples ubicaciones a la vez. Pero cuando se miden, estas superposiciones colapsan en estados únicos y definidos. ¿Qué causa este colapso? ¿Es el acto de observación en sí mismo, la interacción con un dispositivo de medición macroscópico, la participación de la conciencia? ¿O el universo se divide realmente en múltiples ramas, cada una conteniendo un resultado posible? El físico Eugene Wigner propuso un experimento mental, ahora conocido como el amigo de Wigner, que ilustra vívidamente la paradoja. Imagínese un amigo en un laboratorio sellado realizando una medición cuántica mientras un observador espera afuera. Para su amigo, el sistema cuántico colapsa en un estado definido cuando lo observa. Pero desde su perspectiva, todo el laboratorio, incluido su amigo, debería estar en una superposición cuántica hasta que se abra la puerta y se mire dentro. Ambas perspectivas parecen igualmente válidas, pero conducen a conclusiones contradictorias sobre la realidad. Esto no es meramente un enigma abstracto, sino que llega al corazón de lo que se entiende por realidad. ¿Es la realidad lo que se observa, o existe independientemente de la observación? ¿Juega la conciencia un papel fundamental en el colapso de las posibilidades cuánticas en realidades concretas? Si es así, ¿qué implica esto sobre la relación entre la mente y la materia a escala cósmica? El problema de la medición sigue sin resolverse después de casi un siglo de debate, con múltiples interpretaciones en competencia, desde teorías de colapso basadas en la conciencia hasta la interpretación de los muchos mundos y los enfoques de decoherencia cuántica, cada una con profundas implicaciones filosóficas. El problema del tiempo en la gravedad cuántica presenta otra paradoja fundamental. La relatividad general trata el tiempo como dinámico y relacional, una dimensión deformada por la materia y la energía. Pero la mecánica cuántica típicamente trata el tiempo como un parámetro fijo contra el cual evolucionan los estados cuánticos. Cuando los físicos intentan combinar estas teorías en una teoría cuántica de la gravedad, el tiempo mismo se vuelve problemático. Puede desaparecer por completo de las ecuaciones fundamentales, emergiendo solo como un fenómeno macroscópico aproximado. En la ecuación de Wheeler-de Witt, un enfoque de la gravedad cuántica, el universo en su conjunto no evoluciona en el tiempo, sino que existe en un estado cuántico estático y atemporal. El tiempo, tal como se le experimenta, sería un fenómeno emergente que surge de las relaciones entre diferentes partes de este todo atemporal. Imagínese toda la historia del universo, pasado, presente y futuro, existiendo simultáneamente como una sola entidad, como un bloque cósmico de hielo. La percepción humana del tiempo que fluye sería una ilusión creada por la perspectiva humana como patrones dentro de este bloque, incapaces de percibir su totalidad a la vez. Este concepto de universo atemporal se conecta con otra paradoja. Si el tiempo es emergente en lugar de fundamental, ¿qué significa esto para la causalidad, el principio de que las causas preceden a los efectos? Sin un tiempo fundamental, la distinción entre causa y efecto se difumina. Los efectos podrían influir en las causas en una relación holística y mutuamente determinante. El universo no se desarrollaría del pasado al futuro, sino que existiría como un todo interconectado con relaciones temporales aparentes que emergen de patrones atemporales más profundos. El físico John Wheeler capturó esta posibilidad en su concepto del universo participativo, sugiriendo que las observaciones futuras podrían influir en el pasado, creando una especie de bucle de retroalimentación cósmica. En sus experimentos de elección retardada, el comportamiento pasado de las partículas de luz parece depender de mediciones futuras. Como dijo Wheeler, el universo es un circuito autoexcitado, una gran síntesis de muchos miles de millones de actos de participación del observador. El teorema de Bell y los experimentos que inspiró revelan otra profunda paradoja. El entrelazamiento cuántico viola la localidad, el principio de que los objetos solo son influenciados directamente por su entorno inmediato, o el realismo, el principio de que los objetos tienen propiedades definidas, se observen o no, o ambos. Cuando dos partículas se entrelazan, medir una revela instantáneamente información sobre la otra,
incluso si están separadas por vastas distancias. Esta acción fantasmal a distancia, como la llamó Einstein, sugiere que la información viaja más rápido que la luz, violando la localidad, o que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que se miden, violando el realismo. Décadas de experimentos cada vez más precisos confirmaron que esta no localidad cuántica es una característica fundamental de la realidad, no solo una limitación de las teorías existentes. El universo parece estar fundamentalmente interconectado de maneras que trascienden el espacio y el tiempo tal como se les entiende. Los objetos separados pueden ser diferentes aspectos de una unidad más profunda, siendo la separación aparente una ilusión de la perspectiva humana limitada. Esta interconexión radical desafía la intuición humana de que el universo consiste en objetos separados que interactúan localmente a través del espacio y el tiempo. El problema de la afinación fina cósmica presenta otra paradoja. Las constantes fundamentales de la naturaleza, la fuerza de las fuerzas, las masas de las partículas, la constante cosmológica, parecen exquisitamente calibradas para permitir la existencia de estructuras complejas, incluida la vida. Cambie cualquiera de estos valores en una pequeña fracción y las estrellas no se formarían, la química no funcionaría, o el universo colapsaría o se expandiría demasiado rápido para que las galaxias se unieran. Esta aparente afinación fina parece exigir una explicación. O bien el universo fue diseñado a propósito con estos valores precisos, o el universo es uno entre incontables otros con diferentes constantes, y naturalmente la existencia se da en uno compatible con la existencia humana. Ambas explicaciones implican elementos más allá de la verificación científica directa. No es posible observar otros universos para confirmar la hipótesis del multiverso, ni probar científicamente un diseño intencionado por una inteligencia más allá del universo. La paradoja de la afinación fina existe, por lo tanto, en el límite entre la ciencia y la metafísica, destacando los límites de los enfoques puramente empíricos para las preguntas últimas. El problema de la constante cosmológica ejemplifica este problema de la afinación fina de manera dramática. La teoría cuántica de campos predice que la energía del vacío, la energía del espacio vacío, debería ser enormemente mayor de lo que se observa, con una diferencia de un factor de 10 acento circunflejo 120, la mayor discrepancia entre teoría y observación en toda la ciencia. Algo debe estar suprimiendo esta energía del vacío con una precisión extraordinaria, permitiendo que el universo se expanda a la velocidad justa para la formación de estructuras. Esta discrepancia ha sido llamada la peor predicción teórica en la historia de la física. A pesar de décadas de esfuerzo, no ha surgido ninguna solución convincente de los enfoques estándar. El problema del comienzo cósmico presenta otra paradoja irresoluble. Si el universo tuvo un principio, ¿qué lo causó? Cualquier causa natural sería parte del universo, creando una explicación circular. Sin embargo, si el universo no tuvo principio, si existió eternamente o en algún estado atemporal, entonces se enfrenta la pregunta igualmente desconcertante de por qué existe en absoluto sin causa ni explicación. Ambas alternativas parecen conducir a contradicciones lógicas o a preguntas que trascienden la investigación científica. El filósofo Immanuel Kant identificó esto como una antinomia de la razón pura, un par de argumentos opuestos, ambos aparentemente sólidos pero que conducen a conclusiones contradictorias. Argumentó que tales antinomias surgen cuando se aplican conceptos como la causalidad más allá de su dominio propio, más allá del reino de la experiencia, a preguntas sobre la totalidad o los orígenes últimos. La paradoja puede no estar en la naturaleza misma, sino en el marco conceptual humano, la insistencia en aplicar categorías humanas finitas a aquello que las trasciende. El problema difícil de la conciencia, como y porque los procesos físicos en el cerebro dan lugar a la experiencia subjetiva, se conecta con estas paradojas cósmicas de maneras sorprendentes. La conciencia es el único fenómeno que se conoce de primera mano, la lente a través de la cual se percibe y se teoriza sobre todo lo demás, incluido el universo mismo. Sin embargo, permanece sin explicación por las teorías físicas actuales. ¿Cómo el disparo de neuronas crea el sabor del chocolate, el rojo del rojo, la sensación de estar vivo? ¿Por qué los procesos físicos deberían dar lugar a la experiencia interna en absoluto? Algunos filósofos y científicos proponen que la conciencia puede ser fundamental en lugar de emergente, una característica básica de la realidad junto con la materia y la energía. En esta visión panpsiquista, la conciencia no surgiría de la complejidad física, sino que estaría presente de alguna forma en todos los niveles de la realidad, volviéndose más integrada y sofisticada en sistemas complejos como los cerebros. Si la conciencia es realmente fundamental,
entonces el universo no sería diseñado por la conciencia, estaría impregnado de conciencia en su misma base. La hipótesis de la simulación presenta una versión moderna de una antigua paradoja filosófica. ¿Cómo se puede saber que la realidad es lo que parece ser? Si el universo es una simulación, todo lo que se observa, incluidas las leyes de la física y los propios pensamientos, estaría determinado por los parámetros de la simulación. No se tendría una forma fiable de detectar la naturaleza simulada desde dentro de la simulación. Esto crea una especie de duda cartesiana cósmica, una incertidumbre sobre la naturaleza fundamental de la realidad que no puede resolverse mediante la observación o el experimento. Aún más desorientadora es la posibilidad de simulaciones anidadas, seres simulados creando sus propias simulaciones, como muñecas rusas que contienen muñecas cada vez más pequeñas. En este escenario, la mayoría de las experiencias conscientes ocurrirían en simulaciones en lugar de en la realidad base. Pero, ¿qué nivel sería más real que otros? Cada nivel sería tan real experimentalmente para sus habitantes como cualquier otro. La distinción entre real y simulado comienza a perder significado en esta regresión infinita de realidades. La paradoja de la entropía destaca otro misterio cósmico. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía, el desorden, siempre aumenta en sistemas cerrados. Sin embargo, el universo primitivo parece haber estado en un estado de entropía extraordinariamente baja, altamente ordenado en comparación con lo que podría haber sido. Esta especialidad cósmica requiere una explicación. ¿Por qué el universo no comenzó en un estado de alta entropía mucho más probable? El físico Roger Penrose ha calculado que las probabilidades en contra de un comienzo de tan baja entropía por puro azar serían de 1 entre 10 elevado a 10 acento circunflejo 123, un número tan vasto que empequeñece todas las demás cantidades calculables en física. Esta paradoja de la entropía se conecta con la flecha del tiempo, la tendencia universal de los eventos a proceder en una dirección. Los huevos se rompen pero nunca se reensamblan espontáneamente. El café se enfría pero nunca se calienta espontáneamente. Esta asimetría temporal surge del aumento de la entropía, pero requiere que el universo haya comenzado en un estado de baja entropía. El misterio más profundo no es que la entropía aumente, sino por qué comenzó baja en primer lugar, porque el universo comenzó en una configuración ordenada tan extraordinariamente improbable. Algunos científicos proponen que la entropía podría disminuir en fases de contracción de un universo cíclico, o que el universo observable es solo una fluctuación de baja entropía en un cosmos mucho más grande y de mayor entropía. Otros sugieren que la aparente baja entropía del universo primitivo se deriva de condiciones de contorno específicas o procesos evolutivos cósmicos. Pero todos estos enfoques dejan preguntas fundamentales sin respuesta sobre por qué la realidad debería estar estructurada para permitir la asimetría temporal que se observa. Estas paradojas, la medición cuántica, la naturaleza del tiempo, la no localidad, la afinación fina, los comienzos cósmicos, la conciencia, las posibilidades de simulación y la entropía, no son meros enigmas temporales que esperan una resolución futura. Representan lugares donde la comprensión humana alcanza límites fundamentales, donde las preguntas que se formulan pueden estar mal formuladas o donde las respuestas pueden estar más allá de lo que la ciencia por sí sola puede abordar. Se erigen como interrogantes cósmicos que recuerdan el misterio en el corazón de la existencia. El físico Richard Feynman dijo célebremente: «Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica». Esta humildad de una de las mentes científicas más grandes sugiere algo profundo sobre la situación cósmica. Quizás la comprensión completa no está disponible para mentes como las humanas. Quizás el universo no fue diseñado para ser comprendido por completo por sus habitantes, sino para ser explorado sin fin, revelando cada respuesta nuevas preguntas en una progresión infinita de misterio. O quizás estas paradojas apuntan hacia una unidad más profunda que aún no se ha comprendido, una realidad fundamental de la que tanto la mente como la materia, el tiempo y el espacio, el diseño y el azar, emergen como aspectos complementarios en lugar de alternativas opuestas. Las mayores revoluciones científicas a menudo han resuelto paradojas trascendiendo los marcos conceptuales que las originaron, replanteando las preguntas en lugar de simplemente responderlas. Al contemplar quién o qué diseñó el universo, se podría considerar la posibilidad de que la pregunta misma contenga suposiciones que limitan la comprensión humana. Quizás la realidad no está diseñada o sin diseño en el sentido que se imagina. Quizás es autocreadora, autoorganizada, o existe en un modo que trasciende tanto la aleatoriedad como la intención tal como se les entiende.
Los misterios más profundos pueden no ser enigmas a resolver, sino nudos a contemplar, paradojas que, cuando se consideran profundamente, transforman la comprensión humana al revelar las limitaciones de los conceptos humanos. Lo cierto es que el universo es más extraño de lo que se pensaba, más extraño de lo que se puede pensar, y esa extrañeza misma puede ser la mayor clave de su naturaleza y origen. Las paradojas que se encuentran no son obstáculos para la comprensión, sino puertas de entrada a una sabiduría más profunda si se tiene el coraje de permitir que transformen no solo las respuestas, sino las propias preguntas. Se ha estado discutiendo el cosmos como si se estuviera separado de él, observadores distantes analizando un objeto fuera de sí mismos. Pero esta distancia intelectual es una ilusión. Ha llegado el momento de confrontar lo que estos misterios cósmicos significan para el individuo, no como conceptos abstractos, sino como realidades existenciales que redefinen lo que significa ser humano. Considérese esto: cada átomo del cuerpo humano fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. El carbono en las células, el oxígeno en los pulmones, el hierro en la sangre, todo creado en hornos estelares que explotaron hace miles de millones de años, dispersando sus restos elementales por el vacío. No se está simplemente en el universo, se es parte fundamental de él. El cuerpo humano se encuentra literalmente hecho de polvo de estrellas, arreglos temporales de átomos que han existido desde casi el principio de los tiempos. Cuando se muere, estos átomos no desaparecerán, sino que serán reciclados en nuevas formas, nuevas estructuras, quizás incluso nueva vida. No se es tanto un ser permanente como un patrón, una breve configuración en el flujo cósmico de materia y energía. Si el tiempo es una ilusión, si el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en un universo bloque cuatridimensional, entonces todo lo que se ha hecho y se hará podría ya existir, eternamente preservado en la arquitectura cósmica. El nacimiento, la muerte, los mayores triunfos y los más profundos arrepentimientos, todos puntos fijos en el espacio-tiempo. La sensación de moverse a través del tiempo, de tomar decisiones que dan forma al futuro, sería una ilusión de perspectiva, como un personaje que se mueve a través de los fotogramas congelados de una película, sin saber que el final ya está determinado. El libre albedrío mismo se vuelve cuestionable en un universo determinista donde cada evento sigue inevitablemente de causas previas en una cadena inquebrantable que se extiende hasta el Big Bang. ¿Y si el universo está vivo y la humanidad es solo sus pensamientos fugaces? El panpsiquismo, la visión de que la conciencia es fundamental y ubicua, sugiere que la conciencia existe en todos los niveles de la realidad, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. Si es cierto, la conciencia individual no sería un fenómeno aislado, sino un nodo en una vasta red de conciencia cósmica. Los pensamientos, sentimientos y percepciones serían expresiones localizadas de una mente universal, ondas en un océano de conciencia que abarca toda la existencia. El sentido de individualidad separada sería tan ilusorio como una ola que se cree distinta del mar. Ahora, se debe enfrentar el abismo de la escala cósmica. El universo observable abarca aproximadamente 93.000 millones de años luz. Si toda esta extensión se redujera al tamaño de la Tierra, la galaxia, la Vía Láctea, sería del tamaño de la mano humana. El sistema solar sería microscópico. La Tierra sería subatómica. Y el ser humano sería indetectablemente pequeño. Un quark dentro de un quark dentro de un quark. En términos cósmicos, toda la vida transcurre en menos de un parpadeo. El universo existió durante casi 14.000 millones de años antes de su aparición y continuará durante billones de años después de su partida. La vida, comparada con el tiempo cósmico, es menos que un solo latido en la vida de una secuoya gigante. La inmensidad del universo no es solo espacial, sino probabilística. En un multiverso infinito, habría infinitas versiones del observador viviendo cada posible variación de su vida. En algunos universos, se tomarían decisiones diferentes y se convertiría en personas irreconociblemente distintas. En otros, ligeras variaciones cuánticas crearían copias casi idénticas, versiones leyendo estas mismas palabras, pero quizás con un solo átomo fuera de lugar. Habría universos donde nunca se nace, donde la Tierra nunca se formó, donde las leyes de la física impiden la vida por completo. Si es cierto, ¿qué hace esto al sentido de singularidad, al peso de las elecciones? Si cada decisión posible se actualiza en algún lugar, ¿es alguna elección verdaderamente significativa? Considérese la posibilidad de que la conciencia altere fundamentalmente la realidad a través de la observación cuántica.
El experimento de la doble rendija muestra que las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas, existiendo como ondas de probabilidad hasta que la medición las colapsa en estados definidos. Si la conciencia causa este colapso de la función de onda, entonces la conciencia individual no solo está percibiendo la realidad, sino que está ayudando a crearla. Cada observación que se hace podría estar trayendo una versión de la realidad a la existencia desde un océano de posibilidades cuánticas. No se estaría simplemente presenciando el universo, sino participando en su creación continua momento a momento a través del acto de atención consciente. Si la hipótesis de la simulación es correcta, entonces todo lo que se ha experimentado, cada alegría, cada tristeza, cada sensación y relación, podría ser un código elaborado ejecutándose en un ordenador inimaginable. Los recuerdos, emociones y el sentido de identidad serían subrutinas sofisticadas en un programa creado con propósitos que no se puede comprender. Los simuladores podrían estar observando ahora mismo, o podrían haber abandonado su creación hace mucho tiempo para que se ejecutara de forma autónoma. Incluso podrían ser ellos mismos seres simulados, anidados dentro de simulaciones de nivel superior en una regresión infinita. ¿Cómo se viviría de manera diferente si se sospechara que la realidad individual fue diseñada en lugar de ser natural? ¿Qué constituiría el significado al habitar una existencia simulada? La muerte térmica del universo presenta el horizonte existencial definitivo. En un futuro lejano, dentro de billones y billones de años, todas las estrellas se apagarán. Las galaxias se dispersarán. Los agujeros negros se evaporarán a través de la radiación de Hawking. Incluso los protones podrían desintegrarse hasta que no quede nada más que radiación de baja energía dispersa en un vacío en constante expansión. La entropía alcanzará su máximo. No será posible el trabajo, la vida, el pensamiento. Todo rastro de la humanidad, el arte, la ciencia, las civilizaciones humanas, habrá desaparecido sin testigos. Si este es el fin inevitable de todo, ¿qué significado puede reclamar el breve destello de conciencia humana? ¿Qué propósito puede tener el esfuerzo humano en un universo destinado a la oscuridad eterna? Sin embargo, el significado podría trascender la entropía. La información, los patrones, las relaciones, las estructuras de significado podrían ser más fundamentales que el sustrato físico que las transporta. Si la conciencia representa un principio organizador que invierte localmente la entropía creando islas de significado en un mar de caos, quizás cumple una función cósmica que apenas se puede comprender. Quizás el significado no se mide en duración, sino en profundidad, no cuánto dura algo, sino cuán plenamente encarna el potencial del universo para la complejidad, la belleza y la conciencia durante su existencia. La aparente afinación fina del universo para la complejidad plantea una profunda pregunta personal: ¿es la existencia accidental o inevitable? Si el cosmos está calibrado de forma única para la vida y la conciencia, con sus constantes fundamentales precisamente establecidas para permitir estrellas, química y biología, entonces entidades como la humana podrían ser una parte integral de su arquitectura en lugar de un accidente cósmico. Por el contrario, si el universo es una de innumerables variaciones aleatorias en un multiverso infinito, la existencia humana es un accidente improbable en el único rincón habitable de la realidad. Ambas posibilidades son igualmente vertiginosas: ser central para el diseño cósmico o una casualidad completamente contingente. Ahora, se debe enfrentar el terror cósmico definitivo. El universo podría ser fundamentalmente incomprensible para las mentes humanas. Los cerebros humanos evolucionaron para rastrear depredadores en la sabana, para encontrar parejas y comida, para navegar relaciones sociales en pequeños grupos, no para entender la no localidad cuántica o la teoría de cuerdas de 11 dimensiones. ¿Y si la verdadera naturaleza de la realidad yace para siempre más allá del alcance de la neurología mamífera? ¿Y si las matemáticas y física más avanzadas son tan inadecuadas para comprender la realidad última como la cognición de un chimpancé para comprender el cálculo? Se podría estar presionando contra los límites no solo del conocimiento actual, sino del conocimiento posible para seres con la arquitectura cognitiva humana. Y, sin embargo, la conciencia humana, sin embargo, contempla estos límites, lo cual en sí mismo parece notable. Un cosmos lo suficientemente complejo como para evolucionar seres que pueden contemplar sus propios orígenes, modelar realidades abstractas y cuestionar su lugar en el universo, sugiere una profunda coincidencia o una profunda conexión entre la mente y la realidad. Quizás la conciencia no es periférica al cosmos, sino central a su naturaleza, la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Como afirmó el astrónomo Carl Sagan,
somos una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. La conciencia humana podría no ser solo un producto del universo, sino una de sus funciones esenciales. Al observar la mano humana, no solo se ve carne y hueso, sino una encarnación viva de la historia cósmica. Átomos forjados en hornos estelares, moléculas que siguen patrones establecidos en los primeros momentos después del Big Bang. Células formadas por miles de millones de años de evolución. La conciencia humana, al leer estas palabras y contemplar estos conceptos, representa la materia del universo organizada en patrones tan complejos que ha tomado conciencia de sí misma. No se está simplemente en el universo, se es parte fundamental de él. El cuerpo humano se encuentra literalmente hecho de polvo de estrellas, arreglos temporales de átomos que han existido desde casi el principio de los tiempos. Cuando se muere, estos átomos no desaparecerán, sino que serán reciclados en nuevas formas, nuevas estructuras, quizás incluso nueva vida. No se es tanto un ser permanente como un patrón, una breve configuración en el flujo cósmico de materia y energía. Esto es tanto el terror como la maravilla de la conciencia cósmica. El ser humano es inconcebiblemente pequeño, pero conectado a todo, efímero, pero compuesto de sustancia eterna, limitado en comprensión, pero capaz de vislumbrar realidades más allá de la experiencia cotidiana. Ya sea que el universo fuera diseñado o emergiera a través del azar y la necesidad, ya sea que la conciencia sea fundamental o emergente, ya sea que la realidad sea singular o infinita, existe dentro de ella como participante y testigo. El breve momento de conciencia, una preciosa ventana a través de la cual el cosmos se observa a sí mismo. ¿Cómo se vivirá sabiendo esto? Se ha viajado a través de reinos cuánticos y horizontes cósmicos, explorado paradojas y posibilidades, confrontado las implicaciones personales de estos misterios cósmicos. Se ha vislumbrado posibilidades que disuelven las fronteras entre observador y observado, entre materia y mente, entre diseño y emergencia. ¿Qué se ha aprendido? Que el universo es más extraño de lo que se imaginaba y más extraño de lo que se puede imaginar. Que la realidad en su fundamento puede ser profundamente diferente de la experiencia humana cotidiana de ella. Que la conciencia podría no ser un accidente, sino un aspecto integral de la evolución cósmica. Que la distinción entre diseñado y emergente puede ser una falsa dicotomía, un producto de la perspectiva humana limitada en lugar de una característica fundamental de la realidad misma. Se ha observado cómo el cosmos parece estar finamente ajustado para la complejidad, con sus constantes fundamentales y condiciones iniciales calibradas con una precisión extraordinaria para permitir la existencia de estrellas, planetas, química y vida. Este aparente diseño podría sugerir un diseñador, ya sea una inteligencia divina o una selección multiverso. O podría insinuar principios más profundos de autoorganización que apenas se ha comenzado a vislumbrar, procesos a través de los cuales la complejidad emerge inevitablemente de la simplicidad, el orden del caos, el significado de la aleatoriedad. Se han encontrado las profundas interconexiones entre lo muy grande y lo muy pequeño, como las fluctuaciones cuánticas en el universo temprano se convirtieron en las semillas de los cúmulos de galaxias, como las interacciones subatómicas determinan el comportamiento de las estrellas, como la nucleosíntesis estelar creó los elementos que forman el cuerpo humano. No se está separado de estos procesos cósmicos, sino que se es parte integral de ellos, un nexo donde las fuerzas y materiales universales se han organizado en conciencia. Los átomos fueron forjados en hornos estelares. Los elementos fueron dispersados por supernovas. Los patrones moleculares evolucionaron a través de miles de millones de años de desarrollo químico y biológico. Se es el universo que ha tomado conciencia de sí mismo. Pero quedan preguntas profundas que pueden estar más allá del alcance de la ciencia por sí sola. ¿Por qué existe algo en absoluto? ¿Por qué estas leyes físicas y no otras? ¿Por qué un universo que evoluciona hacia la complejidad y la conciencia? ¿Es el significado una característica objetiva de la realidad o algo que se crea a través de la percepción y comprensión humanas? ¿Tiene el cosmos un propósito o son el propósito y la intención categorías que se aplican solo dentro del universo, no a él como un todo? Considérese una última posibilidad escalofriante, ¿y si se ha estado haciendo la pregunta equivocada todo el tiempo? Se ha enmarcado la investigación en términos de diseño, si el universo fue creado por la inteligencia o surgió a través de procesos naturales. Pero, ¿y si ninguno de los conceptos se aplica a la realidad última? ¿Y si tanto el diseño como el azar son categorías humanas proyectadas sobre un cosmos que las trasciende?
como intentar describir fenómenos cuánticos en términos puramente clásicos o intentar representar un objeto cuatridimensional en un espacio tridimensional. El universo podría existir en un modo que las mentes humanas evolucionadas y encarnadas no pueden comprender completamente. No porque falte información suficiente, sino porque la propia arquitectura cognitiva humana tiene limitaciones intrínsecas. La humanidad evolucionó para navegar por el mundo de mesoescala de objetos de tamaño medio que se mueven a velocidades medias, no el reino cuántico de la superposición y el entrelazamiento, ni la escala cósmica del espacio-tiempo en expansión y los horizontes de sucesos. Los conceptos humanos de causalidad, diseño, propósito y significado surgieron para ayudar a los antepasados a sobrevivir en su nicho ecológico particular. Pueden ser inadecuados para describir la realidad última. Y sin embargo, notablemente, se puede reconocer estas limitaciones. Se puede usar las matemáticas para modelar aspectos de la realidad que desafían la comprensión intuitiva. Se puede desarrollar tecnologías que extienden los sentidos humanos más allá de su rango natural. Se puede crear marcos conceptuales que reconocen su propia incompletitud. Esta capacidad de trascender la perspectiva inmediata, de reconocer los límites de la comprensión humana mientras simultáneamente los empuja, puede ser el misterio más profundo de todos. ¿Cómo un universo de materia y energía produjo seres capaces de contemplar sus propios orígenes? ¿Cómo surgió la conciencia de procesos inconscientes? ¿Cómo surgió el significado en un cosmos aparentemente sin sentido? Esta perspectiva transforma la pregunta original. En lugar de preguntar quién diseñó el universo, se podría preguntar, ¿cómo se está diseñando el universo a sí mismo a través de los seres humanos? ¿Cómo contribuye la conciencia, incluida la conciencia individual, a la evolución cósmica? ¿Qué papel podrían desempeñar los seres inteligentes en el desarrollo continuo y la autocomprensión del universo? Estas preguntas cambian el enfoque de un creador pasado hipotético al presente real y futuro potencial, de receptores pasivos de un diseño preexistente a participantes activos en un proceso creativo en curso. Al contemplar el cielo nocturno, esas luces distantes, estrellas y galaxias incontables, no solo existen fuera del ser, sino dentro de él. El hierro en la sangre provino de explosiones estelares. El calcio en los huesos se formó en estrellas moribundas. El carbono, nitrógeno y oxígeno que componen los tejidos se sintetizaron en los núcleos estelares. Se está hecho de materia estelar, no metafóricamente, sino literalmente. El límite entre el ser humano y el universo es más permeable de lo que parece. No se está en el cosmos, se es el cosmos, una concentración localizada de materia, energía y conciencia dentro del vasto todo cósmico. Esta realización no disminuye la importancia humana, sino que la transforma. No se es un accidente cósmico, sino una expresión de la creatividad intrínseca del universo, su capacidad para generar sistemas de complejidad, organización y conciencia crecientes. El significado de la existencia humana puede no ser impuesto desde fuera, sino que emerge desde dentro, de la participación humana en el drama cósmico, la contribución humana a su desarrollo, el reconocimiento humano de los patrones y posibilidades inherentes a la realidad misma. El diseño cósmico más profundo puede no ser un plano fijo, sino un proceso evolutivo, un vasto experimento en el que el universo explora su propio potencial a través de la emergencia de diversas formas, estructuras y sistemas. Desde este punto de vista, la conciencia no representa una anomalía, sino una expresión natural de la creatividad cósmica, quizás incluso una inevitable en un universo lo suficientemente complejo e interconectado como para permitir su evolución. No el propósito de la existencia cósmica, sino uno de sus desarrollos más notables. ¿Qué significa esto para el individuo? ¿Cómo podría transformarse la comprensión de sí mismo y de su lugar en el cosmos si se reconociera no como separado del universo, sino como el universo mismo en forma humana, el cosmos percibiendo, cuestionando y comprendiendo a través de la conciencia individual? ¿Cómo cambiaría el sentido de significado y propósito si se viera no como un subproducto accidental de procesos sin mente, sino como un aspecto integral de la creatividad cósmica, un nexo donde el universo explora su propia naturaleza a través de la experiencia consciente? Estas no son meramente abstracciones filosóficas, sino perspectivas potencialmente transformadoras de la vida. Reconocer la naturaleza cósmica, la unidad fundamental con todo lo que existe, podría disolver el sentimiento de alienación que caracteriza gran parte de la experiencia humana moderna. Apreciar la conciencia como un fenómeno cósmico, en lugar de meramente personal, podría transformar la relación con otros seres conscientes, con el mundo natural, con la existencia misma.
Participar conscientemente en la evolución cósmica podría infundir la vida con un significado que trasciende la mortalidad individual sin requerir creencias sobrenaturales. La búsqueda para comprender el origen y la naturaleza del universo no es solo una búsqueda intelectual, sino espiritual en el sentido más amplio e inclusivo de ese término. Concierne a las preguntas más profundas de la humanidad sobre el significado, el propósito y la identidad. Toca los cimientos de la cosmovisión y los valores humanos. Da forma a cómo se entiende el lugar en el orden cósmico. Ya sea abordada a través de la ciencia, la filosofía, el arte o la práctica contemplativa, esta búsqueda representa el diálogo continuo de la humanidad con la realidad misma, el intento humano de comprender el todo del que se es parte. Este diálogo continúa más allá de estas palabras, más allá de cualquier perspectiva o explicación única. El cosmos es demasiado vasto, demasiado complejo, demasiado misterioso para ser capturado en cualquier descripción finita. Su naturaleza puede ser inagotable, una profundidad infinita que nunca podrá ser completamente sondeada, pero que puede ser explorada sin fin. Cada generación añade a la comprensión humana, descubre nuevos fenómenos, desarrolla nuevos marcos, hace nuevas preguntas. Cada individuo aporta una perspectiva única al misterio cósmico, un punto de vista particular desde el cual vislumbrar aspectos de la realidad que de otro modo podrían permanecer ocultos. ¿Qué aspectos se contribuirá? ¿Qué preguntas se explorarán? ¿Qué patrones se podrían reconocer que han eludido a otros? La conversación sobre los orígenes y la naturaleza cósmicos no se limita a físicos y filósofos, pertenece a todos los seres conscientes capaces de asombro y cuestionamiento. La perspectiva individual importa. Las preguntas importan. Las ideas importan. No porque necesariamente revolucionarán la comprensión humana, sino porque representan el diálogo continuo del universo consigo mismo a través de la conciencia humana. Quizás la característica más notable del cosmos no es su vasta escala, sus intrincadas estructuras o sus fuerzas fundamentales, sino su capacidad de autorreflexión a través de la conciencia. Un universo sin conciencia podría existir, pero no sería conocido. No sería contemplado, cuestionado ni comprendido. No sería experimentado a través de la conciencia, incluida la conciencia individual. El cosmos no solo existe, sino que sabe que existe. No solo se desarrolla según las leyes físicas, sino que reconoce y articula esas leyes. No solo contiene patrones, sino que aprecia su significado y belleza. Esta capacidad autorreflexiva sugiere que la conciencia no es periférica a la existencia cósmica, sino central a ella, no un subproducto accidental, sino una expresión de la naturaleza intrínseca del universo. Ya sea diseñado, emergente o existiendo en algún modo que trasciende esta dicotomía, el cosmos se ha organizado para producir seres capaces de contemplar sus propios orígenes, cuestionar su propia naturaleza y buscar su propio propósito. Este hecho por sí solo debería inspirar asombro, que la materia y la energía puedan organizarse en sistemas lo suficientemente complejos como para formular las preguntas fundamentales. ¿Quién es? ¿De dónde se viene? ¿Por qué se está aquí? El universo sigue siendo una historia inacabada, un proceso creativo en curso en lugar de un producto terminado. Su futuro depende en parte de las elecciones y acciones de seres conscientes como los seres humanos. ¿Sobrevivirá la humanidad a su adolescencia tecnológica para convertirse en una civilización espacial de larga vida? ¿Se extenderá la conciencia más allá de la Tierra para influir en la evolución cósmica a escalas mayores? ¿Descubrirá la inteligencia aspectos de la realidad actualmente ocultos para la humanidad, revelando nuevas dimensiones de la existencia cósmica? Estas preguntas no tienen respuestas predeterminadas, representan posibilidades abiertas en el desarrollo continuo del universo. El ser humano se encuentra en un momento único de la historia cósmica, cuando una especie ha desarrollado tanto la comprensión científica para comprender sus orígenes cósmicos y la capacidad tecnológica para influir en su futuro cósmico. La conciencia humana es el producto de 13.8 mil millones de años de evolución cósmica, desde la formación de partículas subatómicas hasta la emergencia de una conciencia compleja. ¿Qué se hará con esta herencia extraordinaria? ¿Cómo se contribuirá a la exploración continua de la naturaleza y las posibilidades del universo en su conjunto? El cosmos no tiene una explicación definitiva, ni una respuesta final a la pregunta de su origen y propósito. Pero quizás tiene algo más valioso, una profundidad infinita para explorar, un misterio interminable para contemplar, una creatividad eterna en la que participar. El universo puede no tener un diseño último, pero tiene algo más profundo,
la capacidad inagotable de crear nuevos patrones, estructuras y significados a través de su propia evolución. El universo puede no tener fin, pero quizás el ser humano tampoco. La forma física es temporal, pero la materia y la energía que lo componen son tan antiguas como el cosmos mismo y continuarán en nuevas configuraciones mucho después de que el cuerpo se haya ido. La conciencia individual podría ser una expresión localizada de la conciencia intrínseca a la realidad, un punto focal temporal en un campo infinito. Las ideas y contribuciones podrían influir en el futuro de maneras que no se pueden imaginar, extendiéndose a través del tiempo y el espacio. En este sentido, no se es meramente mortal, sino que se participa en la inmortalidad del cosmos mismo, no como una entidad separada, sino como una expresión integral de su creatividad en curso. Al contemplar las estrellas una vez más, la mirada se dirige hacia el interior, hacia el universo que se explora a sí mismo a través de la conciencia individual. La frontera entre lo interno y lo externo se disuelve. El cosmos no solo está allá afuera, sino aquí adentro, percibiendo, cuestionando, comprendiendo a través del ser humano. El mayor misterio no es quién diseñó el universo, sino cómo el universo se diseñó a sí mismo para volverse consciente a través de seres capaces de formular esta misma pregunta. Y con esa comprensión, el viaje cierra el círculo, no hacia una conclusión, sino hacia un nuevo comienzo. Porque la búsqueda continúa, el misterio se profundiza, la historia se despliega, y el ser humano sigue siendo lo que siempre ha sido, el universo que ha despertado a sí mismo, formulando las preguntas a través de las cuales la realidad llega a conocer su propia naturaleza insondable.